El millonario quedó paralizado al ver una joven mendigando en las calles. Era idéntica a su amada desaparecida hace 25 años. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Renato Álvarez era un joven empresario que a los 25 años ya había logrado construir una sólida reputación en el mundo de los negocios. Hijo único de una familia adinerada, había sido educado en los mejores colegios y universidades, donde se le inculcó que el éxito no era una opción, sino una obligación. Su padre, Fernando Álvarez, un hombre severo y autoritario, le dejó claro desde muy joven que las emociones no tenían cabida en el mundo de los negocios. Su madre, Elena, aunque más cariñosa, compartía la misma mentalidad. La apariencia y el estatus lo eran todo. A pesar de la presión familiar, Renato había encontrado en su camino algo que iba más allá de las expectativas sociales. Carlota, una mujer humilde que trabajaba como camarera en un café cercano a su oficina. Carlota era todo lo que el mundo de Renato no era. Tenía una sonrisa cálida, un espíritu libre y una fortaleza que la vida misma le había enseñado. Aunque su situación económica era modesta, Carlota siempre veía el lado positivo de las cosas y su optimismo era contagioso. Renato y Carlota se conocieron por casualidad una tarde lluviosa. Él había entrado al café buscando refugio del mal tiempo y ella, con su carácter amable, le ofreció una servilleta para secar sus manos mientras tomaba su orden. Algo en su mirada atrapó a Renato, quien, acostumbrado a lidiar con personas superficiales y calculadoras, se sintió atraído por la autenticidad de Carlota. Comenzaron a verse con frecuencia, primero en el café y luego fuera de él. Las diferencias entre sus mundos eran evidentes, pero ninguno de los dos parecía preocuparse. Renato encontraba en Carlota un refugio, un lugar donde podía ser él mismo sin la máscara de perfección que la sociedad le exigía. Por su parte, Carlota veía en Renato a un hombre que, a pesar de su éxito y riqueza, buscaba algo más profundo que el dinero. Con el tiempo, la relación se fortaleció y Renato comenzó a soñar con un futuro junto a Carlota. Sin embargo, esos sueños chocaron rápidamente con la realidad de su círculo social y, especialmente, con la desaprobación de sus padres. Cuando Fernando y Elena se enteraron de la relación de Renato con Carlota, su reacción fue inmediata y contundente. En una cena familiar, Fernando no ocultó su descontento. «Renato, no puedo creer que estés perdiendo el tiempo con alguien que no tiene nada que ofrecerte», dijo con un tono frío y cortante. «No es solo por ti, hijo», añadió Elena, tratando de suavizar las palabras de su esposo. «Piensa en nuestra reputación. Una relación así no encaja en nuestro mundo». Renato, aunque molesto por la falta de comprensión de sus padres, intentó defender a Carlota. «Ella es diferente. No se trata de su dinero o su origen. Se trata de cómo me hace sentir». Pero Fernando no estaba dispuesto a ceder. «Los sentimientos no construyen imperios, Renato. Esta relación es un error, y cuanto antes lo entiendas, mejor». Elena, con un tono más persuasivo, añadió: «Hay muchas mujeres adecuadas para ti, Renato. Piensa en Marcela, la hija de los Gómez. Es hermosa, inteligente y viene de una buena familia». Marcela, una joven de su mismo círculo social, había mostrado interés en Renato en más de una ocasión. Aunque era atractiva y exitosa, Renato nunca sintió por ella lo que sentía por Carlota. Aún así, las palabras de sus padres comenzaron a sembrar dudas en su mente. La presión no venía solo de su familia. Los amigos de Renato, compañeros de negocios y miembros de la alta sociedad, también comenzaban a cuestionar su relación con Carlota. En reuniones y eventos, los comentarios sarcásticos y las insinuaciones se volvían cada vez más frecuentes. «¿De verdad sales con una camarera?», preguntó uno de sus socios en una reunión informal. «Vamos, Renato, estás para algo mejor». Poco a poco, Renato comenzó a sentirse acorralado. Aunque amaba a Carlota, el peso de las expectativas sociales y la constante presión lo llevaron a tomar una decisión que marcaría su vida para siempre.
Una noche, después de una intensa discusión con sus padres, Renato se reunió con Carlota en el parque donde solían caminar juntos. Ella lo recibió con su habitual calidez, pero pronto notó que algo no estaba bien. ¿Qué pasa, Renato?, preguntó, preocupada. Renato bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. Carlota, esto no está funcionando. No es por ti, es por mí. Creo que deberíamos terminar. Las palabras se sintieron como cuchillos en el aire. Carlota lo miró, incrédula. ¿Terminar? Renato, pensé que éramos más fuertes que esto. ¿Es por tu familia, por lo que piensan de mí? Renato no respondió de inmediato. Sabía que Carlota tenía razón, pero no podía admitirlo. Simplemente creo que no encajamos en el mismo mundo, Carlota. Lo siento. Carlota, con lágrimas en los ojos, no intentó convencerlo. Sabía que no podía competir contra un sistema que había definido la vida de Renato desde antes de que ella llegara. Si eso es lo que quieres, Renato, entonces no hay más que decir. Esa fue la última vez que se vieron. Renato intentó seguir adelante con su vida. Se sumergió en su trabajo, expandiendo su empresa y construyendo una fortuna que lo colocó entre los empresarios más destacados del país. Pero a pesar de su éxito, siempre sintió un vacío que no lograba llenar. 2 años después de su separación, Renato comenzó a darse cuenta de su error. Aunque había cumplido con las expectativas de su familia y su entorno, había perdido algo mucho más valioso, el amor de Carlota. Decidió buscarla, pero sus esfuerzos fueron en vano. Carlota había desaparecido sin dejar rastro. Con el tiempo, Renato aceptó que nunca podría encontrarla. Pero eso no significaba que pudiera olvidarla. Su recuerdo lo perseguía en los momentos más inesperados, en un aroma familiar, en una canción que escuchaba en la radio, o incluso en las pequeñas cosas, como la manera en que alguien decía su nombre. A los 50 años, Renato era un hombre exitoso pero solitario. Había tenido relaciones ocasionales, pero ninguna había llegado a ser significativa. Su día a día giraba en torno a su empresa, y aunque había alcanzado todo lo que su familia siempre quiso para él, no podía evitar preguntarse si había valido la pena. Cada vez que pensaba en Carlota, sentía una punzada de culpa y arrepentimiento. Aunque trataba de convencerse de que había tomado la mejor decisión en aquel momento, en el fondo sabía que había dejado escapar algo irreemplazable. Ese vacío, que nunca pudo llenar con riquezas ni logros, era el precio que pagaba por haber elegido el camino que otros trazaron para él. Sin saberlo, el destino estaba a punto de darle una segunda oportunidad, aunque no de la manera que él esperaba. El sol comenzaba a ocultarse tras los altos edificios de la ciudad cuando Renato decidió caminar sin rumbo por el centro. Era algo que rara vez hacía, pero esa tarde necesitaba despejar su mente tras una larga jornada de reuniones. La vida de Renato había sido un desfile constante de logros, contratos y eventos sociales, pero en sus momentos de soledad, siempre volvía a sentir un vacío que ningún éxito lograba llenar. Mientras se sumergía en sus pensamientos, algo llamó su atención. Al doblar una esquina concurrida, vio a una joven sentada en el suelo, con la cabeza inclinada y un cartel sostenido entre sus manos. Aunque el lugar estaba lleno de transeúntes, fue como si el resto del mundo se desvaneciera cuando los ojos de Renato se fijaron en ella. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Josefina estaba acostumbrada a ser invisible. La mayoría de las personas pasaban a su lado sin siquiera mirarla, pero esta vez sintió una mirada que no podía ignorar. Al levantar la cabeza, sus ojos se cruzaron con los de un hombre elegante, cuyo porte lo diferenciaba claramente del resto. Al principio pensó que él solo la miraba con curiosidad, como muchos otros, pero su expresión era diferente. Era intensa, casi incrédula. ¿Puede ayudarme, señor?, preguntó Josefina con un hilo de voz, rompiendo el incómodo silencio. Renato titubeó. No estaba seguro de qué decir. Algo en el rostro de la joven le resultaba inquietantemente familiar,
como si estuviera viendo una imagen de su pasado proyectada frente a él. Sacó un billete de su cartera y lo extendió hacia ella, pero antes de que pudiera entregárselo, una pregunta salió de su boca sin que lo hubiera planeado. ¿Cómo te llamas? La pregunta tomó por sorpresa a Josefina, quien frunció ligeramente el ceño antes de responder. Josefina, señor. Renato sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El nombre resonó en su mente mientras observaba los rasgos de la joven. No había duda, su cabello oscuro, sus ojos profundos y su expresión serena le recordaban a alguien a quien no había podido olvidar en 25 años. Era como si estuviera viendo a Carlota en su juventud. Renato no pudo apartar la mirada. Las manos le temblaban mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Finalmente, soltó el billete y se apartó unos pasos. Josefina lo observó con curiosidad, sin comprender por qué un hombre que parecía tenerlo todo estaba tan afectado por un simple intercambio de palabras. Renato caminó unos metros antes de detenerse y mirar hacia atrás. La joven había vuelto a inclinar la cabeza, enfocada nuevamente en su cartel. Algo dentro de él le decía que no podía dejar el asunto así. Necesitaba saber más. Sin dudarlo, sacó su teléfono y marcó un número. Cristian, necesito que averigües algo. Acabo de encontrar a alguien en las calles. Su nombre es Josefina. Quiero saber todo sobre ella. Cristian, su asistente de confianza, estaba acostumbrado a las peticiones inusuales de Renato, pero esta vez detectó un tono diferente en su voz, una urgencia que no era común en él. Entendido, señor. ¿Dónde la vio? Preguntó Cristian. Renato le dio la ubicación exacta antes de colgar. Decidió quedarse cerca, observando desde la distancia mientras Cristian hacía su trabajo. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo en su interior le decía que este encuentro no era una simple coincidencia. Esa misma noche, Cristian llegó a la oficina de Renato con un informe preliminar. Había utilizado sus contactos y recursos para obtener información básica sobre Josefina. Señor, Josefina tiene 25 años. Vive en un pequeño cuarto alquilado en una zona humilde. Según lo que logré averiguar, dedica todo lo que gana a cuidar a su madre, Carlota, quien está gravemente enferma y hospitalizada en un centro público. Renato sintió que el aire abandonaba sus pulmones al escuchar el nombre de Carlota. No podía ser una coincidencia. La mujer que había marcado su vida y a quien había perdido hace tantos años seguía viva. ¿Y Josefina, podría ser su hija? ¿Dónde está hospitalizada Carlota? Preguntó Renato, intentando mantener la calma. En el Hospital General de la ciudad. Está en la unidad de cuidados prolongados debido a una enfermedad degenerativa, respondió Cristian. Renato se quedó en silencio por un momento, procesando la información. La idea de que Josefina pudiera ser su hija lo llenaba de emociones contradictorias, esperanza, culpa, ansiedad. Pero una cosa era segura, necesitaba ver a Carlota. Esa noche, mientras revisaba los detalles del informe de Cristian, Renato se permitió recordar su relación con Carlota. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo inundaran, su risa contagiosa, su manera de ver el mundo con optimismo, incluso cuando las cosas no eran fáciles. Recordó la última vez que la vio, aquella noche en que le dijo que no podían seguir juntos. Había sido un cobarde, cediendo a las presiones de su familia y su entorno. 2 años después, cuando finalmente entendió que había cometido un error, trató de buscarla, pero Carlota ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro, llevándose con ella la posibilidad de un futuro juntos. Ahora, 25 años después, el destino parecía haberle dado una segunda oportunidad. Pero, ¿qué le diría a Carlota? ¿Lo reconocería después de tanto tiempo? ¿Lo perdonaría? Renato no pudo dormir esa noche. Se quedó sentado en su estudio, con una copa de vino en la mano, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, pero su mente estaba en otro lugar. Se preguntaba cómo encontraría a Carlota al día siguiente. ¿Estaría tan cambiada como él lo estaba?
¿Recordaría los momentos felices que compartieron antes de que todo se desmoronara? Y más importante aún, ¿lo reconocería como el hombre que la había amado o solo como alguien que la había abandonado? Pensó también en Josefina, en su mirada cansada pero intensa. Si realmente era su hija, había pasado por cosas que él nunca podría imaginar. ¿Cómo podría reparar tanto daño? ¿Cómo podría ganarse su confianza y demostrarle que estaba dispuesto a ser parte de su vida? Renato sabía que las respuestas no llegarían de inmediato, pero estaba decidido a enfrentar lo que fuera necesario. Había pasado demasiado tiempo huyendo de su pasado. Ahora, finalmente, estaba listo para enfrentarlo. A la mañana siguiente, Renato se levantó temprano. Aunque su rutina siempre había sido meticulosa, ese día se tomó más tiempo de lo habitual. Eligió cuidadosamente su ropa, no porque le importara impresionar, sino porque quería sentirse preparado para lo que estaba por venir. Cuando llegó al hospital, sus pasos resonaron en los pasillos silenciosos. Cada paso lo acercaba más al pasado que había dejado atrás, pero también a una posible redención. Una enfermera lo guió hasta la habitación donde estaba Carlota. «Aquí es», dijo la enfermera, abriendo la puerta. Renato se detuvo en el umbral, tomando aire antes de entrar. Allí estaba ella, recostada en una cama sencilla, con los ojos cerrados y el rostro marcado por los años y la enfermedad. Pero incluso así, todavía era Carlota. Renato dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza. «Carlota, soy yo», dijo con voz temblorosa. Sus palabras hicieron eco en la habitación y los ojos de Carlota se abrieron lentamente. Al verlo, su expresión pasó de la confusión al reconocimiento y una mezcla de emociones inundó su rostro. «Renato», susurró, como si no pudiera creer lo que veía. La puerta de la habitación del hospital se cerró lentamente detrás de Renato, dejándolo solo con Carlota por primera vez en 25 años. La pequeña habitación estaba impregnada de un silencio tenso, roto solo por el suave pitido del monitor al que Carlota estaba conectada. Ella lo miraba con una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo que Renato no podía descifrar del todo. «Renato», repitió Carlota, como si estuviera probando la realidad de su presencia. Él dio un paso más hacia la cama, sintiendo que cada movimiento le costaba un esfuerzo monumental. Había imaginado este momento muchas veces, pero nada lo había preparado para enfrentarlo realmente. «Carlota, estoy aquí», dijo finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Carlota cerró los ojos por un momento, como si necesitara recuperar fuerzas para hablar. Cuando volvió a mirarlo, había un brillo de lágrimas en sus ojos. «¿Por qué ahora, Renato?», preguntó con suavidad, pero el peso de la pregunta cayó sobre él como una losa. Renato se sentó en una silla junto a la cama, intentando encontrar las palabras adecuadas. Había tantas cosas que quería decir, pero ninguna parecía suficiente. «Te busqué», comenzó. «Te busqué durante años, pero no pude encontrarte. No sabía que estabas aquí, que tenías a Josefina». El nombre de su hija provocó una leve reacción en Carlota. Sus labios temblaron y apartó la mirada por un momento, como si no quisiera enfrentarse a esa parte de la conversación. «Nunca quise que supieras de ella, Renato. No porque no lo merecieras, sino porque temía lo que tu familia haría si lo supieran». Renato frunció el ceño, confundido. «¿De qué estás hablando, Carlota? ¿Por qué pensarías eso?». Carlota lo miró directamente, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y determinación. «Renato, tu familia me dejó claro desde el principio que yo no era bienvenida en tu vida. ¿Cómo crees que habría reaccionado tu padre si se enteraba de que tenía una nieta nacida de una mujer como yo? ¿Cuánto tiempo habría pasado antes de que intentaran quitarme a mi hija?». Las palabras de Carlota eran duras, pero Renato sabía que eran ciertas. Recordaba perfectamente las innumerables veces que su padre y su madre le habían dicho que su relación con Carlota era un error, que su lugar estaba con alguien de su nivel. Se sintió pequeño y avergonzado al darse cuenta de cuánto había permitido que esas presiones influyeran en sus decisiones.
Carlota respiró hondo antes de continuar. Su voz era más débil, pero cargada de emociones. Cuando me fui, ya estaba embarazada. Me enteré poco después de nuestra última conversación. Pensé en buscarte, Renato, lo juro. Pero cada vez que lo consideraba, recordaba cómo me miraban tus padres, cómo me hacían sentir como si no valiera nada. Y entonces me di cuenta de que no quería exponer a mi hija a ese rechazo. Renato bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Carlota. Me equivoqué, Carlota. Lo sé. Fui un cobarde. Pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de amarte, dijo con la voz quebrada. Carlota dejó escapar una risa amarga. ¿Amarme?, repitió. Si realmente me hubieras amado, Renato, no me habrías dejado. Pero no estoy aquí para reproches. Esa parte de mi vida ya quedó atrás. Renato sintió que sus palabras lo atravesaban como dagas. Quería explicarle, decirle que era un hombre diferente, pero sabía que no sería suficiente. Carlota miró hacia la ventana, como si estuviera recordando algo doloroso. Josefina es mi razón de ser. Fue lo único que me mantuvo en pie durante todos estos años. Desde que era pequeña, ha tenido que cargar con más de lo que cualquier niño debería. Ha trabajado, mendigado, hecho todo lo que estaba a su alcance para asegurarse de que yo tuviera lo que necesitaba. Ha sido madre y padre para mí, Renato. Renato sintió un nudo en la garganta al escuchar esto. No podía imaginar a su hija, su propia sangre, creciendo en tales circunstancias mientras él vivía una vida llena de lujos y comodidades. ¿Por qué no pediste ayuda?, preguntó, con la voz teñida de culpa. Carlota lo miró con una mezcla de tristeza y desafío. ¿A quién? ¿A ti? ¿Al hombre que me dejó sin mirar atrás? No, Renato. Decidí que mi hija y yo enfrentaríamos el mundo juntas. Y aunque la vida ha sido cruel, Josefina es la persona más fuerte que he conocido. Tiene tu determinación, pero no tu egoísmo. Renato tomó la mano de Carlota entre las suyas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su voz apenas era un susurro. Voy a arreglar esto, Carlota. No puedo cambiar el pasado, pero puedo hacer algo ahora. Haré lo que sea necesario para que tú y Josefina tengan la vida que siempre merecieron. Carlota no respondió de inmediato. Había escuchado muchas promesas en su vida y la mayoría habían sido vacías. Pero algo en los ojos de Renato parecía diferente esta vez. Había arrepentimiento, sí, pero también una determinación que no había visto antes. No necesito promesas, Renato. Lo único que quiero es que cuides de Josefina. Ella se merece un futuro mejor. Si realmente quieres redimirte, hazlo por ella. Renato asintió, sabiendo que tenía mucho que demostrar. Había llegado al hospital con la esperanza de reconectarse con Carlota, pero ahora entendía que su mayor prioridad era Josefina. Esa noche, mientras conducía de regreso a su casa, Renato no podía dejar de pensar en lo que Carlota le había dicho. Las imágenes de Josefina mendigando en las calles y las palabras sobre su sacrificio resonaban en su mente. ¿Cómo había permitido que su orgullo y su miedo lo alejaran de lo que realmente importaba? Al llegar a casa, se sentó en su despacho y tomó un vaso de whisky, mirando la ciudad desde la ventana. Recordó el rostro de Carlota, la fortaleza que aún irradiaba a pesar de su enfermedad, y pensó en Josefina, en todo lo que había soportado sin siquiera saber quién era su padre. Renato sabía que no sería fácil. Reconstruir una relación con Josefina y ganarse la confianza de Carlota sería un camino largo y lleno de obstáculos. Pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Por primera vez en años, sentía que tenía un propósito que iba más allá de los negocios o el éxito, tenía la oportunidad de redimir su vida, y no iba a desaprovecharla. Renato despertó al amanecer con una resolución firme. Tras el reencuentro con Carlota, no había vuelta atrás, haría todo lo necesario para enmendar el daño y construir algo nuevo con las dos personas que ahora daban sentido a su vida. Sin perder tiempo, llamó a Christian, su asistente,
para coordinar lo que sería el primer paso hacia la redención. Christian, quiero que prepares todo para trasladar a Carlota a una clínica privada. Habla con los mejores médicos y asegúrate de que reciba la mejor atención. No hay límite de presupuesto. Christian, aunque acostumbrado a las demandas de Renato, percibió un tono diferente en su voz, algo más personal y urgente. Entendido, señor. Me encargaré de inmediato. Ese mismo día, Renato regresó al hospital público con todo preparado. Al entrar a la habitación, Carlota lo recibió con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Aunque agradecía su interés, aún le costaba creer que Renato estuviera dispuesto a involucrarse tanto después de tantos años. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó Carlota mientras intentaba incorporarse en la cama. Renato se acercó y tomó asiento junto a ella. Vine porque quiero que te trasladen a una clínica privada. Ya hablé con los médicos y todo está listo. Quiero que recibas el tratamiento que mereces. Carlota lo miró fijamente, intentando leer sus intenciones. Renato, no tienes que hacer esto. No te lo pedí. No lo haces por ti, Carlota. Lo hago porque es lo correcto. Por ti, por Josefina y por mí mismo. Por favor, déjame ayudarte. Tras un momento de silencio, Carlota suspiró y asintió lentamente. Está bien. Pero no lo hagas pensando que esto cambia algo entre nosotros. Lo hago por Josefina, para que no tenga que cargar más con mi enfermedad. Renato aceptó sus términos sin discutir. Sabía que las acciones hablarían más que las palabras. Mientras tanto, Josefina continuaba con su rutina diaria en las calles, ajena a los planes de Renato. Cuando él apareció frente a ella en la misma esquina donde se conocieron, se sorprendió al verlo. Josefina, necesito hablar contigo, dijo Renato con seriedad. Ella lo miró, extrañada pero intrigada. ¿Qué pasa? Voy a llevar a tu madre a una clínica privada. Y quiero que tú vengas a vivir conmigo. No puedo permitir que sigas en las calles. Josefina lo observó con una mezcla de gratitud y escepticismo. ¿Por qué haces esto? Apenas me conoces. Porque creo que es lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió él con sinceridad. Quiero que tú y tu madre tengan una vida mejor, una vida digna. Aunque las palabras de Renato eran genuinas, Josefina no podía evitar sentir que todo estaba ocurriendo demasiado rápido. No sé si puedo confiar en ti, admitió. No espero que lo hagas de inmediato, respondió Renato. Solo dame la oportunidad de demostrarte que no te fallaré. Finalmente, Josefina aceptó. Aunque su vida había estado marcada por la desconfianza, algo en la mirada de Renato le hacía pensar que esta vez podría ser diferente. El traslado de Carlota a la clínica privada fue organizado con eficiencia, y Josefina fue llevada al lujoso apartamento de Renato. Cuando cruzó la puerta por primera vez, quedó deslumbrada. Los techos altos, los muebles elegantes y la vista panorámica de la ciudad eran como algo sacado de una película. Pero la magnificencia del lugar también la hacía sentirse fuera de lugar. Renato notó su incomodidad y trató de tranquilizarla. Esta es tu casa ahora, Josefina. No tienes que sentirte extraña. Quiero que te sientas cómoda aquí. Josefina asintió, aunque todavía le costaba asimilar lo rápido que había cambiado su vida. En la clínica privada, Carlota comenzó a recibir el tratamiento médico especializado que había necesitado durante años. Los mejores médicos evaluaron su condición y diseñaron un plan para mejorar su calidad de vida. Poco a poco, su energía comenzó a regresar. Aunque seguía siendo frágil, sus días dejaron de estar marcados por el dolor constante. Renato la visitaba todos los días, a menudo acompañado por Josefina. Durante esas visitas, Carlota y Renato comenzaron a hablar más abiertamente. Aunque todavía había una barrera entre ellos, la presencia de Josefina actuaba como un puente que los conectaba. Nunca imaginé que estaría aquí contigo otra vez, Renato, confesó Carlota un día mientras miraba por la ventana de su habitación. Ni yo, Carlota. Pero estoy agradecido por esta segunda oportunidad, respondió él.
Mientras Carlota mejoraba, Josefina enfrentaba sus propios desafíos. Adaptarse a la vida en el apartamento de Renato no era fácil. Aunque estaba agradecida por la oportunidad, a menudo sentía que no encajaba en ese mundo de lujo y comodidad. Renato, consciente de su lucha, trataba de apoyarla de todas las maneras posibles. Le ofreció ayuda para retomar sus estudios, le presentó a algunas personas de confianza para que pudiera explorar sus intereses y se aseguró de que nunca le faltara nada. Sin embargo, Josefina a veces se sentía abrumada por el cambio. «No sé si pertenezco aquí», le dijo a Renato una noche mientras cenaban juntos. Renato dejó el tenedor y la miró con seriedad. «Josefina, este lugar no define quién eres. Lo único que importa es que estés segura y feliz. No quiero que sientas que tienes que cambiar para adaptarte a este entorno». Las palabras de Renato lograron calmarla, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer. Con el tiempo, los esfuerzos de Renato comenzaron a dar frutos. Las barreras entre él y Josefina comenzaron a desmoronarse y ella empezó a confiar en él. Aunque todavía había momentos de tensión, ambos estaban aprendiendo a conocerse y a aceptar sus respectivos lugares en la vida del otro. Por su parte, Carlota, al ver cómo Renato cuidaba de Josefina y se dedicaba a visitarla todos los días, comenzó a suavizar su postura hacia él. Aunque todavía no estaba lista para perdonarlo por completo, no podía negar que estaba haciendo un esfuerzo genuino por redimirse. Un día, mientras estaban los tres juntos en la clínica, Carlota los observó interactuar y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Por primera vez en años, parecía que la vida estaba ofreciendo una oportunidad para reconstruir lo que había sido destruido. La vida de Carlota, Josefina y Renato estaba cambiando rápidamente. Aunque las heridas del pasado seguían presentes, el esfuerzo y la dedicación de cada uno estaban comenzando a sanar las grietas. Poco a poco, la familia que había sido separada por las circunstancias comenzaba a unirse nuevamente, demostrando que, a veces, las segundas oportunidades podían traer consigo un nuevo comienzo. Los días comenzaron a transformarse en semanas, y con el tiempo, la vida de Carlota, Josefina y Renato tomó un rumbo completamente nuevo. La salud de Carlota mejoraba notablemente gracias al tratamiento especializado y a los cuidados constantes que recibía en la clínica privada. Por primera vez en años, el dolor crónico que la había acompañado empezó a ceder, y con cada pequeño progreso, se sentía más fuerte, más viva. Renato la visitaba todos los días, siempre con alguna sorpresa: un libro que recordaba que a Carlota le gustaba leer, flores frescas que alegraban la habitación, o simplemente una charla tranquila sobre los avances en su recuperación. Cada visita era un recordatorio de cuánto había cambiado Renato, y aunque Carlota todavía guardaba cierto resentimiento, no podía evitar sentir que, después de todo, el hombre al que había amado seguía allí, bajo las cicatrices del tiempo. Mientras tanto, la vida de Josefina también dio un giro radical. A petición de Renato, un asesor académico la visitó para ayudarla a explorar sus intereses y encontrar la mejor manera de retomar sus estudios. Aunque al principio estaba nerviosa y llena de dudas, Josefina aceptó el desafío. «No sé si soy lo suficientemente buena para esto», confesó a Renato una tarde mientras revisaban las opciones de universidades. Renato, sentado a su lado, negó con la cabeza con firmeza. «Josefina, eres más fuerte y capaz de lo que crees. Has sobrevivido a cosas que la mayoría de las personas no podrían ni imaginar. Si alguien puede lograrlo, eres tú». Sus palabras, aunque sencillas, tuvieron un impacto profundo en Josefina. Con el tiempo, comenzó a sentirse más segura. Finalmente, decidió inscribirse en un programa de diseño gráfico, una carrera que siempre había llamado su atención pero que nunca había considerado posible debido a sus circunstancias. El primer día de clases fue emocionante y aterrador al mismo tiempo. Mientras caminaba por los pasillos de la universidad, rodeada de jóvenes de su edad, Josefina no podía evitar sentirse fuera de lugar. Pero con cada clase, con cada interacción, comenzó a descubrir un mundo lleno de posibilidades que nunca antes había imaginado. Renato estaba siempre presente, apoyándola en cada paso del camino. Le ayudó a comprar materiales, escuchaba pacientemente mientras le hablaba de sus proyectos y celebraba cada pequeño logro como si fuera un gran triunfo. Poco a poco, Josefina comenzó a verlo no solo como el hombre que había cambiado su vida,
sino como un verdadero padre. Renato también estaba atravesando su propia transformación. Por primera vez en años, se dedicaba a algo más que a su trabajo. Se dio cuenta de que su rutina, antes dominada por reuniones, contratos y cifras, ahora giraba en torno a las personas que más importaban en su vida. Estaba aprendiendo a escuchar, a ser paciente y a priorizar el bienestar de Carlota y Josefina por encima de cualquier otra cosa. Pero no todo era fácil. Había momentos en los que las inseguridades y los recuerdos del pasado volvían a atormentarlo. A menudo se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente para reparar el daño que había causado. Una noche, mientras cenaba con Josefina, decidió abordar el tema directamente. «Josefina, quiero que sepas algo», comenzó, con la voz cargada de emoción. «No espero que me perdones de inmediato. Sé que no estuve ahí cuando más me necesitabas, pero estoy aquí ahora y no voy a irme». Josefina dejó su tenedor y lo miró con seriedad. «No puedo negar que al principio me costó confiar en ti, Renato. Pero creo que estoy empezando a entender que todos merecemos una segunda oportunidad». Hizo una pausa y añadió, con una leve sonrisa: «Solo no la desperdicies». Las palabras de Josefina llenaron a Renato de esperanza. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo. En la clínica, Carlota observaba los cambios en Renato y Josefina con una mezcla de orgullo y nostalgia. Había noches en las que, mientras miraba por la ventana de su habitación, no podía evitar recordar cómo eran las cosas cuando eran jóvenes. Pensaba en los paseos que compartieron, las risas y las promesas que habían hecho antes de que todo se desmoronara. Una tarde, durante una de las visitas de Renato, Carlota decidió enfrentar algunos de esos recuerdos. «Renato, ¿alguna vez te arrepentiste de lo que pasó entre nosotros?», preguntó, su voz suave pero cargada de significado. Renato, sorprendido por la pregunta, dejó de jugar con la taza de café que sostenía y la miró directamente. «Todos los días, Carlota. No hay un solo día en estos 25 años en el que no haya pensado en ti, en lo que perdimos. Y si pudiera regresar el tiempo, lo haría sin dudarlo». Carlota suspiró, sintiendo cómo el peso de las palabras de Renato resonaba en su propio corazón. «El tiempo no puede regresar, Renato. Pero tal vez podamos aprender a vivir con lo que tenemos ahora». Renato asintió, sabiendo que esas palabras significaban más de lo que parecía. Aunque el perdón no era explícito, Carlota le estaba dando una oportunidad y él estaba decidido a no desperdiciarla. Conforme pasaron los meses, Carlota y Renato comenzaron a pasar más tiempo juntos. Al principio, sus interacciones eran tímidas y formales, pero con el tiempo, las barreras comenzaron a caer. Hablaron de todo, sus vidas, sus errores, sus esperanzas para el futuro. Poco a poco, redescubrieron el vínculo que una vez los unió. Una noche, mientras paseaban por los jardines de la clínica, Carlota se detuvo y miró a Renato con una sonrisa suave. «¿Recuerdas cómo solíamos soñar con tener una vida tranquila, lejos de todo?», preguntó. Renato asintió, con los ojos llenos de melancolía. «Todavía sueño con eso, Carlota. Y esta vez, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacerlo realidad». Carlota no respondió, pero su sonrisa era suficiente para Renato. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había esperanza. Josefina también notó el cambio en sus padres. Aunque al principio le costaba entender cómo podían volver a acercarse después de tantos años de distancia, comenzó a darse cuenta de que el amor que compartían era auténtico. Verlos juntos le daba un sentido de pertenencia que nunca antes había experimentado. Por su parte, Renato y Carlota estaban aprendiendo a apoyarse mutuamente. Aunque todavía había heridas que sanar, ambos estaban dispuestos a trabajar juntos para reconstruir lo que habían perdido. El camino hacia la transformación y la reconciliación no fue fácil para ninguno de los tres, pero cada pequeño paso los acercó más a la familia que siempre debieron ser. Carlota, Josefina y Renato estaban aprendiendo que, aunque el pasado no podía cambiarse, el presente ofrecía una oportunidad única para construir algo nuevo. Juntos, estaban listos para enfrentar lo que viniera, con el amor y la determinación como su guía. La casa de Renato brillaba con una calidez especial esa noche.
Las luces del comedor estaban tenues y la mesa estaba adornada con un mantel blanco impecable y un centro de mesa sencillo pero elegante. El aroma de la comida llenaba el aire, un reflejo del esfuerzo que Renato había puesto en preparar la velada. Esa cena no era solo una reunión familiar, era un símbolo del camino que habían recorrido juntos y de lo que esperaban construir a partir de ahora. Carlota, vestida con un sencillo pero hermoso vestido azul, estaba sentada en la cabecera de la mesa. Su rostro reflejaba serenidad y salud, una imagen que hace meses habría parecido imposible. Josefina, a su lado, lucía radiante, con la energía de una joven que había encontrado su propósito. Renato, sentado frente a ellas, observaba la escena con el corazón lleno de gratitud. «Quiero agradecerles por estar aquí esta noche», dijo Renato, levantando su copa. «Estas semanas han sido las más significativas de mi vida. Tenerlas a ustedes, ver cómo hemos superado tanto, no puedo describir lo que significa para mí». Carlota lo miró con una sonrisa cálida. Aunque todavía existían sombras del pasado, los esfuerzos incansables de Renato por enmendar sus errores le habían mostrado que era un hombre cambiado. Cuando la cena llegó a su fin, Renato se puso de pie, nervioso pero decidido. Miró a Carlota con una intensidad que hizo que el tiempo pareciera detenerse. «Carlota, hay algo que quiero decirte», comenzó, con la voz cargada de emoción. «Han pasado 25 años desde la última vez que compartimos una vida juntos, y no hay un día en que no lamente haber dejado que te alejaras. Pero esta vez, quiero hacer las cosas bien». Carlota parpadeó, sorprendida por la seriedad en sus palabras. Renato continuó. «Sé que el tiempo no se puede recuperar, pero creo que tenemos algo más valioso, una segunda oportunidad. Quiero construir un futuro contigo, con Josefina, como la familia que siempre debimos ser. Carlota, ¿estarías dispuesta a darme esa oportunidad?» El silencio llenó la habitación por un momento que se sintió eterno. Josefina miró a su madre, esperando su respuesta con el corazón acelerado. Carlota, con lágrimas en los ojos, se levantó lentamente. Renato, susurró, antes de sonreír con ternura. «Siempre soñé con este momento, pero nunca pensé que sería posible. Por supuesto que acepto. Creo que, después de todo lo que hemos pasado, nos merecemos esta oportunidad». Renato sonrió con alivio y alegría, mientras Josefina aplaudía emocionada. Por primera vez, se sentían como una familia completa. Semanas después, la familia se reunió para celebrar otro hito importante, la ceremonia de Josefina en la universidad. El auditorio estaba lleno de estudiantes y familias orgullosas, pero para Josefina, solo había dos rostros que importaban, los de su madre y su padre, quienes la observaban con orgullo desde la primera fila. Cuando Josefina subió al escenario para recibir un reconocimiento por su destacada dedicación en el programa, el auditorio estalló en aplausos. Renato y Carlota, de pie, no podían contener las lágrimas. Para ambos, ese momento simbolizaba el triunfo de su hija, pero también el resultado de su propio esfuerzo por reconstruir su familia. Tras la ceremonia, los tres se abrazaron en el vestíbulo, riendo y llorando al mismo tiempo. Para Josefina, ese abrazo fue la confirmación de que, a pesar de las adversidades, el amor y el perdón podían superar cualquier obstáculo. El camino hacia la reconciliación no había sido fácil, pero cada paso valió la pena. Carlota, ahora recuperada, encontró en Renato y Josefina una nueva razón para vivir. Josefina, por su parte, descubrió un mundo lleno de oportunidades, apoyada por una familia que siempre había soñado tener. Y Renato, el hombre que una vez había permitido que el miedo y el orgullo lo alejaran de lo que más amaba, finalmente entendió el verdadero significado del amor y la redención. Esta historia nos enseña que nunca es tarde para corregir los errores del pasado y buscar el perdón. Incluso en las circunstancias más difíciles, el amor, la empatía y la voluntad de sanar pueden prevalecer, creando un futuro lleno de esperanza y segundas oportunidades. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.